Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11. Hoy, lunes 30 de diciembre, se cumplen 22 días desde que una patrulla militar, y yo les insisto, a mí me parece, lo comenté el viernes, completamente cuestionable, asquerosa, esta campaña que se ha iniciado para tratar de posicionar que todo ha sido concertado, ¿no? Que todo esto ha sido concertado. Me parece una locura pensar eso. Está claro que fue una patrulla militar, no es que fueron delincuentes disfrazados de militares, fue una patrulla militar que retuvo a estos chicos, los puso en el balde de una camioneta y se los llevó con rumbo desconocido. Aparentemente hasta Taura, luego bueno, hay un montón de versiones que los dejaron en la carretera, hay un montón de versiones sobre el tema. Lo vamos a conversar con Carol Noroña, que está con nosotros ahora mismo, conectada vía telemática. Carol es colega periodista que sigue muy de cerca los temas de seguridad. Carol, por cierto, el año pasado se vio obligada a abandonar el país por temas de seguridad y sigue obviamente cubriendo los aspectos, los casos de que son de su conocimiento y de su experticia. Carol, bienvenida, te saludamos a la distancia, mi compañera Belkis Sánchez, de quien te habla Fabricio Vela. Buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, buenos días también con la gente que nos escucha, y agradezco la invitación, pese a que este tema es muy doloroso, pero creo que sí hay que hablar de esto y también ofrecer una mirada periodística en torno al caso de Josué, Ismael, Saúl y Steven. Gracias a ti, Carol, por conectarte, y justamente por esa mirada periodística es que te hemos invitado para hablar de este tema. Yo quiero partir hablando de periodismo, sobre lo que ha pasado este fin de semana, porque hay un par de medios de comunicación que han adelantado publicaciones en el sentido de que supuestamente se estaría confirmando que al menos parte de los restos humanos encontrados en Taura, calcinados la semana anterior, corresponderían a 2 de los 4 niños. La Fiscalía sacó un comunicado desmintiendo aquello y señalando que sigue bajo proceso de investigación, pero ¿tú tienes alguna referencia de esto, Carol, por favor? A ver, pues por supuesto que es una indagación previa, ¿no? Todavía no es un proceso penal. Eso quiere decir que los datos que en este momento se están manejando son reservados, sobre todo porque en el centro están vidas de los 4 niños de las Malvinas. Ahora, hay un tema. La Fiscalía, tanto el fiscal Cristian Fares, que está a cargo de la investigación de la unidad de uso ilegítimo de la fuerza, esta unidad especializada, no ha dado ninguna información contundente y concluyente a las familias, es decir, ni las familias ni el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, que en este momento patrocina y acompaña a las familias, han recibido resultados concluyentes. Entonces, ¿cuál ha sido el llamado? Que pueden existir indicios, y sobre todo creo que esto se trata de una filtración que han responsabilizado un poco la Policía Nacional, aunque la policía no ha dicho nada todavía sobre el tema, pero lo que yo quiero agregar son cuáles son los hechos y los avances. Para el reconocimiento de los cuerpos que tristemente han sido calcinados, es decir, el nivel de desrealización de los cadáveres encontrados en el manglar, en el recinto de Casa del Zinc, en Taura, están tan descompuestos, tan golpeados, tan violentados, que ha sido muy difícil identificarlos con los primeros métodos. Por ejemplo, uno de ellos fue este método necrodactilar, que la información que recibió el CDH, tanto las familias, es que no ha sido posible llegar a una conclusión concreta de esa identificación, y por eso es que se pasan a otros métodos. El segundo método es un método antropológico que básicamente se basa en el análisis, no quisiera hablar de esto como desde una mirada deshumanizante, sino técnica, de revisar las partes del cuerpo a ver si es que alguna región anatómica se asimila a los cuerpos de los niños, y eso tampoco ha dado resultado concluyente. Eso tenía que darse entre el 27 de diciembre y este lunes, y los resultados no han sido favorables. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no ha logrado identificar de forma concluyente los 4 cuerpos, y por lo tanto se prosigue con el análisis de ADN, que ya lo han dicho repetidamente el CDH y la Fiscalía. Esto durará entre 30 a 40 días, incluso debido a la priorización del caso, porque sabemos que esto está a cargo de peritos de la Fiscalía también. Entonces, yo digo esto porque si bien nosotros como periodistas podemos tener esta información extraoficial, nada de eso todavía ha sido confirmado, y yo creo que un poco el tema
además de confirmar este proceso, hay un tema que hay que poner en el centro y es que toda información tiene que ser primero dada a las familias y también a quienes lo acompañan. Esto me ha recordado mucho, por ejemplo, al caso de nuestros colegas y compañeros Javier, Paul y Efraín. Las familias no tienen que enterarse por redes sociales, sino a través de canales responsables y hasta el momento las familias no han recibido información concluyente. Y yo creo que eso es importante que la ciudadanía lo sepa. No es un ataque al medio de comunicación. De hecho, lo que dicen las familias es que gracias a los medios de comunicación que han visibilizado este tema, pero que se haga de forma muy responsable y que no se adelanten criterios hasta que haya un resultado de ADN concluyente y que permite identificar plenamente y darles una certeza a las familias después de todo lo que han tenido que pasar durante estos 22 días. Entonces, periodísticamente, esto es lo que se ha hecho. Carol, bienvenida nuevamente, buenos días. Esto que acabas de decir para mí es sumamente importante y es justamente lo que yo quería preguntar y sobre lo que quería enfatizar. Es decir, más allá de la información que se conoció a través de este diario y sobre lo cual se hicieron eco las redes sociales, los padres como tal de los menores no han recibido información puntual, precisa, concluyente de esa parte del proceso. Hasta el momento no ha sido así. No, lo que se ha hecho es justamente tomarles las muestras de ADN para poder realizar el cotejo, que sabemos que en Ecuador, debido a los reactivos, a los materiales, pues sí tiene un proceso de demora, digamos, y además mucho se debe a la priorización que exista, porque sabemos que hay muchos casos en los que se tiene que hacer este tipo de análisis, pero por eso mismo, hasta el momento las familias todavía siguen exigiendo que se busque con vida a sus hijos. Entonces, más allá de las conclusiones que podamos tener ustedes o yo, creo que hay que esperar lo técnico, que es la conclusión, y que esa información por respeto, porque creo que ahí sí el periodismo tiene que alinearse a eso, es esperar a que primero las familias lo sepan y de ahí poder informarle también a la gente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, justamente con la necesidad de que desde los medios, digamos, somos periodistas, muchas veces tenemos acceso a información privilegiada, a exclusivas, etcétera. Pero creo que también hay un tema de responsabilidad, Carol, Belkis, amigos y amigas, cuando se trata de situaciones tan sensibles como esta, ¿no? Así es. Hoy 30 de diciembre, ¿qué es lo que puntualmente debe ocurrir? Según información que ha trascendido, se hablaba de los resultados de estas pruebas antropológicas. No, ya no fueron favorables, es decir, a través de ese método antropológico que, por ejemplo, solo para que tengan una idea, también la gente que nos está escuchando, se ha aplicado muchísimo en el contexto de las masacres carcelarias. En algún momento entrevisté a un perito forense que tuvo que identificar a los cuerpos de las masacres en la penitenciaría del Litoral, y el método antropológico fue el más usado, porque tenían que literalmente juntar los cuerpos, las partes de los cuerpos, por el nivel de desrealización. Entonces yo no quiero entrar en detalles morbosos, pero sí que los cuerpos encontrados en la parroquia rural de Taura tienen esas características. Entonces esos resultados, ese método ya no dio resultado. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? El análisis de ADN, que tendrán su tiempo y que tendremos que esperar hasta que le den la información a la familia, y el CDH lo ha dicho, ellos darán la información debidamente, pero con mucho cuidado con las familias. Y por otro lado, pues lo que hemos sabido es que, creo que seguramente, no sé si ya lo comentaron, ¿no?, que también ya se está analizando en la Asamblea esta solicitud de juicio político contra el ministro Lofredo. Es que también en este contexto, y yo creo que sí hay que cuestionarlo, se ha repetido un patrón que usualmente vemos en este tipo de casos, que es una revictimización constante de las familias, que siempre tienen que estar explicándole a la gente por qué sus niños o por qué sus hijos no tienen que ser desaparecidos, asesinados extrajudicialmente. Y yo creo que en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta? Varios medios de comunicación, y yo creo que eso es muy importante decirlo, han contado quiénes son estos niños. Entonces, justamente por eso se ha elevado una voz de exigencia que hoy, 30 de diciembre, ha impulsado varios plantones. Por ejemplo, en Quito va a haber uno a las 3 de la tarde en la Fiscalía, va a haber en Tulcán, va a estar en Lago Agrio, y por supuesto ya a vísperas de la audiencia de formulación de cargos, que será el día martes 31 de diciembre en el Complejo Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil. Pues obviamente ahí también habrá un plantón que se desarrollará mientras esté instalada la audiencia. Carol, acabas de decir algo que de alguna manera
se ha pretendido posesionar dentro de la narrativa, ¿no? Sobre la situación de los jóvenes, algunos de una forma completamente asquerosa, pero no encuentro otro término, tratando de señalar que eran delincuentes. Resulta que el día viernes Ecuavisa, a través de la periodista Merlin Ochoa, se dio el trabajo de hacer una nota de 3 minutos y pico, contándole a la gente quiénes son estos chicos, ¿ya? Para que la gente sepa a qué se dedicaban, quiénes eran. Pero imaginándonos, suponiendo que hayan estado cometiendo un acto delincuencial, que es lo que yo he venido sosteniendo todos estos días, nada justifica que estén desaparecidos, porque lo que tenía que hacer la patrulla era emplear el procedimiento, detenerlos y entregarlos en una unidad de Policía Nacional, cosa que no ocurrió. Pero ¿cómo tú ves esta narrativa tratando de desviar de alguna manera la atención para que no se critique a Fuerzas Armadas? Y casi que justificar lo que ha pasado, Carlos. Lo que yo pienso también es que tristemente el caso de los 4 niños de las Malvinas, de Josué, Ismael, Saúl y Steven, está enmarcado en estos otros hechos que han sucedido. Este caso no es el único. El CDH ha documentado al menos 10 desapariciones forzadas y de hecho, si quieren yo les puedo leer algunos nombres porque la Pastoral Social Cáritas de Esmeraldas también ha sumado nombres. Hoy más o menos en algunas horas algunas organizaciones harán un pronunciamiento que yo creo que debemos de estar atentos todos a eso. Pero hablo de esto porque, por ejemplo, yo investigué el caso de Carlos Javier Begui Panaque, un chico de 19 años que tenía 3 trabajos y que estaba yendo a vender un perrito con su primo mayor Eduardo Velasco y en ese contexto fue asesinado el 2 de febrero. ¿Cuál fue la versión oficial? Que 2 terroristas, ni siquiera se tomó en cuenta la presunción de inocencia que está normado por el COIP, y se le dijo a la gente que 2 terroristas habían sido abatidos de neutralizados por un intento de un retén militar. Haciendo una reconstrucción forense, desbancamos cada una de esas versiones, pero ¿cuál era el pedido central de la familia? Ni siquiera es la cárcel, tomando en cuenta que hace una semana uno de los marinos involucrados ya está siendo procesado, se formuló cargos en ese caso también. Pero ¿cuál es la exigencia de la familia? Que el Estado ecuatoriano y las Fuerzas Armadas reconozcan frente al país que su hijo no era un terrorista y que le digan quién era esta persona, quién era este chico que tenía hermanos, que tenía novia, que tenía abuelos. Entonces siempre se están enfrentando a esta narrativa en la que te están culpando por ser víctima o no, y creo que si hay algo muy peligroso, que pareciera que estamos en el bando de los buenos y los malos, entonces la gente incluso te comienza a decir, ¿pero qué estarían haciendo esos niños? El centro no es eso, porque como tú muy bien decías, incluso si los niños fueron encontrados delinquiendo, algo que el fiscal Cristian Fares de la audiencia de habeas corpus del 24 de diciembre desmintió y textualmente dijo que esto era una campaña de desprestigio para desviar la atención, el resultado es ese, ¿no? O sea, tienes esta política de desviación de información, de encubrimiento, de revictimización constante, que yo creo que tiene en el centro de la impunidad. Carol, permíteme interrumpirte, justamente hablando de que no es el único caso. Le agradezco a mi colega, el periodista Charlie Pisa desde Guayaquil, que me comparte, por ejemplo, una publicación de ASFAREC, que es la asociación que difunde la situación de personas desaparecidas. Asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas del Ecuador. Esa mismo, gracias, Carol. Ahí, por ejemplo, póngame por favor ese arte. Ahí están, por ejemplo, los cuatro niños desaparecidos de las Malvinas: Steven Medina, Saúl Arboleda, Ismael Arroyo y Josué Arroyo. Pero más abajo están Dave Lor y Juan Santillán. Dave y Juan desaparecieron el 26 de agosto del 2024 cuando salieron a comprar en una tienda cercana a su casa, ubicada en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Abajo, Kleiner Pisco, Carlos Pisco, Miguel Morán. Kleiner, Carlos y Miguel se encuentran desaparecidos desde el 6 de diciembre durante un allanamiento militar en la hacienda bananera La Fortaleza en el Cantón Simón Bolívar en la provincia del Guayas. Desapariciones en Ecuador, dice ASPADEC, que involucran a militares en el contexto de la declaratoria del conflicto armado. Yo creo que esto nos da además un detalle adicional a lo que estamos conversando, Carlos. Sí, y agrego también, porque he seguido el caso de Dave Lor y Juan David Santillán. En ese caso, por ejemplo, que se dio el 26 de agosto, hay un video.
Hay un video en el que se ve la detención. La madre, Lorena Roca, y todo el círculo familiar que ha estado muy, muy presente exigiendo respuestas, interpusieron una acción de habeas corpus. Y esta demanda fue aceptada por una jueza que dispuso entre varias medidas, una principal que fue la activación de búsqueda a todo nivel y también el registro, ¿no?, de documentación, de bitácoras, de órdenes, de operativos de las Fuerzas Armadas en ese contexto. Y esto se está procesando, y les estoy hablando de un caso que es del 26 de agosto, 2 días después la madre interpone esta acción de habeas corpus y finalmente en septiembre la ganan. Y además de esos otros casos, yo me tomo estos minutos para nombrar a otros también. Por ejemplo, también está Osvaldo Mauricio Morales Santana, de 23 años, Justin Álvarez, de 17, está Osvaldo Ruiz, de 35, Michael Castañeda, de 16, Jairo Damián Tapia, de 16, Kleiner Pisco, de 15 años, los que estaban también en la imagen de Asfadec. Pero también esto está ocurriendo en Esmeraldas, y yo creo que es muy importante que se hable de una provincia que ha sido históricamente olvidada y que en este momento está viviendo problemas como el desplazamiento interno, que no ha sido cuantificado por el gobierno, y donde también se han documentado desapariciones y presuntas ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Pastoral Social Cáritas de Esmeraldas. Por ejemplo, hay nombres: Navy Mina Quiñones, de 18 años, Ariel Cheme, de 19, Jackson Cortés Lara, Ángel Alfredo Ortiz, Romario Ricardo Caicedo y Caril Josué Cherres Reina. Los dos últimos, licenciado en enfermería y taxista respectivamente, fueron detenidos presuntamente por militares. La misma Pastoral Social Cáritas ha denunciado que hubo un menor de 16 años que sacaron de un colegio y que en este momento pues su familia conoció de la muerte, ¿no?, que fue más o menos en agosto de este año. Entonces, todo este caso tuvo tristemente que ser el rostro de tantos casos, y en este momento estamos hablando de desapariciones forzadas. En el contexto de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía tiene abiertas 15 investigaciones en este contexto. Y cuando vamos a extralimitaciones en la ejecución de un acto de servicio, que es, por ejemplo, el delito por el que está siendo investigada la muerte de Carlos Javier Vega y Panaque, hay 145 investigaciones abiertas hasta julio, que es hasta el corte de información que yo pude tener cuando hice la investigación. Y cuando nosotros veíamos qué provincias estaban liderando justamente esas denuncias, ¿cuáles estaban? Está Guayas, está Esmeraldas, está Manabí, es decir, todas estas provincias que tristemente son muy privilegiadas con puertos, con riqueza cultural, intelectual, pero que tristemente están sitiadas por la falta de una política de seguridad estratégica e integral que ha causado justamente todos estos casos. Y yo creo que además de las vulneraciones de los derechos humanos hay que cuestionar también algo que es el macro y el paraguas, que es la política de seguridad del país, que ha apuntado netamente a la militarización. Y con esto solo quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de esto, no estamos hablando o yéndonos en contra de militares individualmente. Cuando nosotros visibilizamos periodísticamente y también colectivamente a través de las calles, la gente protestando, lo que se está haciendo es denunciar un silencio sistemático y un encubrimiento, porque esto no es aislado en Ecuador. Ecuador ha sido también históricamente un país donde se desaparecen personas. Hemos tenido un informe de la Comisión de la Verdad, sobre todo del gobierno de León Febres Cordero, que detalla ampliamente lo que ocurrió durante ese gobierno. Entonces hay que preguntarnos también qué estamos dispuestos a aceptar por una seguridad que no está llegando y cómo concebimos también la justicia. Carol, sobre la base de todo esto que has dicho, yo sí quisiera consultar qué lectura tienes respecto del pronunciamiento tardío del gobierno a través del Ministerio de Defensa, del mismo Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, así como también de diferentes instituciones como la propia Defensoría del Pueblo sobre este caso. De hecho, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales, estuvo el CDH, el CEPAM, instalan esta mesa interinstitucional donde se llegó a varios acuerdos, pero por supuesto que eso se hizo después de que la jueza Tania Loar acepta la demanda de habeas corpus del 24 de diciembre y en su resolución oral dispone justamente esto. Y luego tenemos también, obviamente, el acompañamiento psicológico que ha llegado de forma tardía. Estamos hablando
de más de casi 3 semanas sin que los padres hayan tenido un acompañamiento real y verdadero, y esto frente a toda una opinión pública que casi que celebra justamente esa desaparición por la narrativa oficial que se vendió, porque hemos visto campañas de trolls que obviamente tienen que ser pagados porque tienen incluso las imágenes un diseño, se comentan sistemáticamente bajo publicaciones, que yo creo que tienen el intento justamente de eso, ¿no? De un poco matar nuevamente todas estas memorias, como pasó con Carlos Javier Vega y Panaque, como ha pasado con otros casos, que yo creo que, como te decía, el centro es la impunidad, y yo creo que sí hay que decirlo. Nosotros somos periodistas, pero creo que frente a estos casos sí que tenemos que tomar una posición en cuestionar frontalmente las declaraciones revictimizantes del ministro de Defensa, por ejemplo, porque nosotros hemos visto que durante estos 22 días han cambiado al menos 3 veces de versión. Primero decían que esto era un ataque a las Fuerzas Armadas y que se debía netamente al crimen organizado. En un segundo momento se dijo y se aceptó que hubo una detención. Que fue una patrulla militar, claro. Primero negaron que fue una patrulla militar. Primero la narrativa que se pretendió posicionar era que eran delincuentes disfrazados de militares. Y luego tuvieron que aceptar que fue una patrulla. Y exacto, en un primer momento fue así, que eso es un ataque a las Fuerzas Armadas, y esto que siempre ha dicho el gobierno de Daniel Noboa, porque antipatria es quien se atreve a cuestionar su política de seguridad. Luego en un segundo momento se habló de esta detención, ahí sí ya se aceptó, porque es que hay pruebas, hay una secuencia de videos. Además del video que ha sido conocido públicamente, hay otros videos que muestran el inicio de la detención de los chicos, y ahí en ningún momento se registra un intento de robo, y como digo, el fiscal Cristian Fares lo desmintió en la audiencia de habeas corpus. Y luego hay este tercer momento en donde tú le tienes al ministro diciendo que no hay justificación, pero te pones a pensar y a juzgar cómo debería actuar un papá. O sea, es que los niños, lo que hay que entender es que los niños podían haber estado transitando a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana o a la hora que sea, que eso de ninguna manera va a cubrir el hecho de que un grupo de 16 militares detienen a 4 niños que no estaban armados y que, según sus versiones, se les hablan del corazón y los dejan ahí, pasando por encima de todo protocolo. Y cuando tú estás hablando incluso de niños, niñas y adolescentes, hay protocolos específicos. Los niños, las niñas y adolescentes no pueden ser detenidos, solo son aislados y tienen que ser entregados a una unidad especializada de la Policía Nacional, y tiene que existir un informe claro que detalle eso, y en este caso eso no ha ocurrido. Carol, acá me escribe, ¿no? Mi querido amigo Arturo Ruiz dice: es impresionante la cantidad de desaparecidos. ¿Por qué sobre los otros casos de desaparecidos resulta que como sociedad creo que poco o nada sabíamos, y sabemos hoy cuando estalla esta crisis de los 4 chicos de las Malvinas, Carol? Yo creo que se debe a varios factores. El primero es que, miren, el caso de Carlos Javier se conoció desde el día 1, el de Dave Lobo Roca también, la familia estuvo ahí, pero claro, como al ser de Ventanas, es un poco más local, digamos, no tiene la atención que debería. Y yo creo que también sí que hay un tema de cómo hacemos la cobertura, los medios de comunicación. Yo me incluyo en eso también, que sí deberíamos ponerle mucha más atención, pero hay un tercer agravante que es lo que yo he visto repetidamente, por ejemplo, en Esmeraldas, que es que muchas familias no se atreven a denunciar por miedo a represalias. O sea, estos nombres, hay algunos nombres, yo conversaba con la pastoral social de Esmeraldas, Cáritas, y ellos me contaban que tampoco pueden dar algunos nombres porque hay familias que o son amenazados por las estructuras criminales que siguen presentes ahí, a pesar de la militarización, o por otro lado están sitiadas por la presencia militar. Entonces no hay una posibilidad de denuncia, porque ¿cómo denuncias a un grupo de policías que están coludidos? Es que hay que decirlo, esa es la realidad. No digo que eso sea una generalidad de todos, me refiero a que es algo sistémico, y el que sea algo sistémico plantea una imposibilidad de denuncia para las familias. Entonces, ¿cuál es la importancia de que estas familias eleven sus voces y que sean acompañadas colectivamente, no solo por organizaciones sociales, sino por la exigencia de respuestas y preguntas del periodismo? Porque de esa manera hay otras familias que se atreven a hablar.
O sea, eso es lo importante, que a través de esas voces, de esas historias, que yo pienso que estas personas y estas familias jamás hubiesen querido ser protagonistas de estas historias, lo que están haciendo es abrir un camino para que otras familias se atrevan a denunciar y plantear un debate que va mucho más allá de si estaba delinquiendo o no estaba delinquiendo. La pregunta es cómo previenes el delito y cómo previenes que esto ocurra, porque algo que decía Carlos Vicente Vega, el padre de Carlos Javier Vega, es: mi hijo está muerto en este momento y yo voy a seguir hablando así tenga el alma rota, pero también lo digo porque no quiero que se vuelva a repetir. Carlos, no quiero que esto se vuelva a repetir en otra familia y en el contexto de una guerra interna que ha sido ampliamente cuestionada por la falta de fundamentación jurídica. Todas son víctimas. Todas esas muertes son muertes que merecen ser nombradas, y si algo hace el periodismo, nosotros no tenemos injerencia en el sistema judicial. O sea, nosotros no podemos asegurarle a la gente una condena, pero sí lo que podemos hacer es hacer un ejercicio de memoria, que eso acompaña mucho y que también es un acto de justicia colectiva. Yo creo mucho en... Carol, y para terminar, sí me gustaría tu comentario porque... o sea, a mí me espeluzna leer y escuchar a alguna gente, yo siempre digo de no creer, que dicen que esto es concertado, ¿ya? O por ejemplo, acá leo algunos comentarios de oyentes que dicen que ha comenzado una campaña de desprestigio contra Fuerzas Armadas. O sea, es la narrativa calcada de aquella que en el año 88 se generó después de la desaparición de los hermanos Restrepo. Calcada, tratando de excluir a la institución. Se entiende que no es toda la institución, pero la institución es la responsable. O sea, perdónenme, pero es así. Pero acá hay, por ejemplo, sectores que dicen que esto es concertado para afectar a las Fuerzas Armadas y al gobierno del presidente Noboa. ¿Tú qué opinas sobre eso para cerrar, Carlos? Bueno, yo creo que cuando hablemos de eso hay que recordar que hay 4 niños que hacen falta en sus casas y que esos niños jamás hubiesen querido estar en ese contexto. Esos niños, al igual que los niños de Esmeraldas, de otras zonas costeras, de la sierra, tienen sueños, y muchos de esos sueños abandonados por condiciones socioeconómicas brutales y una desatención desde el propio Estado ecuatoriano. Yo creo que hay que hacer un hincapié en que no se está tratando de hacer bandos y de decir que unos son los malos y unos son los buenos. No, todas las vidas aquí hay que ponerlas en el centro y entender que pese al hartazgo ciudadano que durante este año, sobre todo por el conflicto armado interno, ha vivido como en un contexto de terror, de estrés, de trauma, porque Ecuador es un país que está viviendo un trauma. Pensemos en las vidas más allá de los cálculos políticos y de estas jugarretas políticas que están en el centro. Tristemente esto va a pasar, el caso está politizado, pero nosotros no podemos politizarlo. Nosotros tenemos que pensar en función de qué pasó con estos niños, qué hacer para que esto no se vuelva a ocurrir, una búsqueda de no repetición y una búsqueda también de memoria. Y yo repito, esto no es para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. De hecho, hay militares muy honestos que gracias a ellos también sabemos mucho del contexto de la gobernanza criminal en el país. Pero esto no se trata de manzanas podridas, esto se trata de algo sistémico, porque incluso los militares honestos, los policías honestos, los funcionarios del SNAI honestos, es toda esta gente que intenta hacer un trabajo de base desde sus propias instituciones, están sitiadas por una política de silencio. Muchos policías han sido, por ejemplo, han recibido sumarios administrativos por decir la verdad. Y quienes están siendo procesados por delincuencia organizada siguen en las filas policiales sin ningún tipo de sanción. Entonces, de eso es lo que tenemos que hablar también, porque no es un tema de irse en contra de nadie, es un tema de exigir que la vida se respete en un contexto de muerte que ha sido todo esto que estamos viviendo con esta crisis de seguridad, ¿no? Carol, gracias por estos minutos para conversar contigo y tener una visión muy cercana sobre lo que está pasando a partir de la desaparición hace 22 días de estos 4 niños de las Malvinas. Un abrazo, Carol. Gracias. A ustedes un abrazo y que sigamos hablando de esto y que no perdamos la esperanza de en algún momento hablar de reconciliación social en este país. Un abrazo. Gracias, Carol. Lo propio para ti. Acá Nahuel me dice algo que es horroroso, ¿no? Me dice, ¿te imaginas que los cuerpos que encontraron no sean de los niños y sean de más personas que han desaparecido? O sea, creo que ahí Nahuel me dice algo que también espeluzna, porque claro, hoy tenemos una presunción de que se trata de los niños desaparecidos. O sea, estamos tocando madera y pidiendo que no sean. Pero esa otra posibilidad no la tenemos tanto en el radar. Sí.
Sí, sí, lo que dice Nahuel es espeluznante, ¿no? O acá Chemel Paladines desde Loja dice, ¿a dónde se corre? Antes veías un uniforme y te daba seguridad, huías de la delincuencia común y te sentías refugiado. Ahora se teme a ambos bandos. Es terrible la situación que estamos enfrentando. Vamos a la pausa, ya está con nosotros Daniel González, especialista en electoral, para hablar sobre esta polémica por la licencia del presidente de la República para hacer campaña. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.